Bueno, hola Julieta, yo soy Franco Chiapero, soy docente de la materia de guión. Voy a ver si puedo acomodar esto un cachito sin tener que toquetearlo demasiado. Ahí está. Está bien inclinado, no importa. Soy docente de la materia de guión y este es un taller dentro de multimedia que es de escritura. Generalmente, aparte de escribir, tratamos de grabar un corto para fin de año. Con este tema de la pandemia no sé si llegaremos, pero la idea es que las producciones que nosotros realicemos estén pensadas para ser hechas, digamos. Trabajamos sobre guión de cortometraje, de videos. Por ahí has visto alguna producción hecha en la Edutecno en años anteriores. Y lo que yo quiero que veas en esta primera parte son un par de conceptos básicos que lo vas a ver en cuarto y en quinto, que tienen que ver con cuál es la estructura narrativa de un guión. Un guión se divide en 3 actos, como seguro que habéis visto en literatura: introducción, desarrollo y final. Salvo que acá le vamos a poner algunos otros nombres. La introducción o primer acto va a tener determinados elementos. Primero se va a presentar el personaje principal, digamos, de la historia, o sea, sobre quién es el protagonista de la historia que estoy contando, quién es ese personaje, cómo es, qué características tiene. Luego de eso se va a presentar el conflicto. El conflicto es algo que le pasa al personaje, ya sea porque desea algo, ya sea porque algo que tenía se lo quitan, digamos, pero tiene un conflicto. O sea, un conflicto es un problema que tiene que resolver a lo largo de la historia. La resolución del conflicto es el clímax, pero para pasar del conflicto al clímax, el personaje tiene que hacer todo un camino. Entonces, el conflicto que se le presenta al personaje, a veces el personaje puede decidir no abordarlo o dejarlo de lado, ya sea porque no se siente capaz o porque es extremadamente peligroso. Puede dudar de tratar de resolverlo y dejar las cosas como están. Eso va a suceder en esta parte de acá. El primer punto de giro es cuando nosotros vemos, o sea, todos estos elementos se ven en la historia, que el protagonista hace el primer paso para resolver la historia, que es una acción concreta para empezar a resolver su conflicto. Luego va a tener que ir sorteando, digamos, varios obstáculos hasta que casi va a fracasar y llegar al segundo punto de giro. Que por ahí el segundo punto de giro, como es un poquito el más, digamos, uno de los más complicados por ahí de entender, pero tampoco tan complicado, es algo que le pasa al personaje, o que el personaje, o que nosotros descubrimos como espectadores, que va a ser la clave para resolver el conflicto, o mejor dicho, la clave para que el conflicto se resuelva de una manera y no se resuelva de otra, por así decirlo. También los puntos de giro son los que delimitan el inicio del desarrollo y el desarrollo del final. O sea, una vez pasado el segundo punto de giro, ya arrancamos hacia el final. El clímax es cuando se resuelve el conflicto, y a veces hay un cachito que se llama un epílogo, que es, bueno,
digamos, generalmente un personaje, por ejemplo, un personaje que es tímido y al resolver su conflicto se vuelve valiente. Bueno, en la presentación lo vamos a ver tímido, y acá en el epílogo vamos a ver que su personalidad cambió y ahora es valiente. Si era medio mentiroso, estafador, seguramente ahora por las circunstancias de la vida cambió y ahora es una persona honesta. Y así veamos, lo que vemos al final es cómo el conflicto que tiene que escalar el personaje para resolverlo lo ha hecho madurar como persona. O sea, por eso generalmente las películas tienen, en mayor o menor medida, o tal vez de manera secundaria en las películas de acción, pero hay como una cierta moraleja más profunda o menos profunda, pero siempre como que algo, una pequeña enseñanza más o menos superficial, siempre hay. Entonces, ¿por qué? Porque ese personaje evoluciona y siempre más o menos en la historia de la humanidad siempre más o menos se van contando las mismas historias. Lo que van cambiando son los modos de contarlo. Por eso no tenemos que pensar que ya la historia que yo estoy pensando no es original, porque es imposible, siempre alguien la hizo ya. El tema es el cómo la hacemos, entonces eso sí es diferente. Como ejemplo, me gustaría que, a ver, Windows capture. A ver. Ahí está. Como ejemplo te digo, ahora corta acá el video un poquito. Mírate el corto Celulares, que te voy a dejar el link, y volvé a este video para charlar sobre el mismo. O sea, la idea de la charla, suponiendo que ya cortaste el video y lo viste, es charlar un poco sobre la estructura cómo se ve reflejada en el corto. Elegí en particular porque tampoco está tan literal, porque si vemos, o sea, está la estructura en el orden, pero si viste el corto, arranca con el nene que le está dejando el celular en la mochila a la nena, y luego arranca 3 meses después y arranca a contar toda la historia. O sea, hasta los 3 meses, eso sería como la presentación. En realidad sería la presentación del personaje, porque después obviamente lo repite, pero como nosotros todavía no sabemos nada de la historia, sería una forma de presentar al personaje, que es un chico que bastante atrevido, por decirlo así de una manera, como que no tiene miedo ni nada, simplemente que bastante lanzado. Entonces, después, viendo un poco más el corto, podemos decir, por él el clima no está marcado bien en una acción, pero sí es entendible. El conflicto del personaje es que le gusta una chica y está planeando una estrategia para conquistarla, básicamente. Entonces, ¿cuál es el primer punto de giro? Que ahí eso se ve perfectamente en la historia, cuando él empieza a juntar plata limpiando vidrios para comprar el celular y hacer el intercambio. Ahora, ¿cuándo sería este segundo punto de vista? El segundo punto de giro, perdón. ¿Cuándo sería el segundo punto de giro? O sea, te va pasando distintas etapas, ¿no? de este plan que va planificando el chico. El segundo punto de giro, ojo, porque
muchas veces cuando ven el corto los chicos, otros años, me dicen que el segundo punto de giro es cuando le ponen el celular en la mochila. Y no. O sea, porque dijimos que el segundo punto de giro es algo que marca la diferencia de cómo va a terminar la historia. O sea, este creo que es la forma más... Eso lo es, digamos, una explicación mía, no la vas a encontrar en ningún lado, pero creo que es la forma más fácil de darte cuenta. O sea, hay algo que va a determinar cómo termina, si termina para un lado o termina para el otro la historia. Esa acción específica es la que marca el segundo punto de giro. Y en el caso de este cortometraje, es cuando vemos otra vez la escena del intercambio, del cambio de celulares, pero la vemos desde el punto de vista de la nena, y vemos que la nena lo vio por el espejo retrovisor del auto, o el espejo retrovisor, no me acuerdo si el vidrio del auto, el espejo retrovisor, bueno, pero básicamente la nena lo ve y se deja cambiar el celular. Y ese instante es el segundo punto de giro. Y con esto quiero también que cuando tengas que hacer la actividad, no me pongas generalidades, poneme eso, describirme la situación exacta donde pasa el primer punto de giro, el segundo, o el clímax si se ve en una acción concreta. O el clímax no, el conflicto, sí, el clímax también, pero bueno, cada situación en la situación concreta que se ve. Entonces, una vez que se da el segundo punto de giro, que es cuando la chica lo ve, ya sabemos que en el clímax, que es la resolución del conflicto, por más que nosotros el corto se corta y no llegamos a terminar de verlo, sabemos que la chica gusta del chico y el chico gusta de la chica. Entonces, digamos, la resolución va a ser positiva. ¿Se entiende? Si el segundo punto de giro hubiera sido diferente, que la chica lo ve y nada, o sea, no se me ocurre cómo podría ser, pero que lo ve y eso, entonces hace la denuncia a la policía, qué sé yo, terminé diferente. O sea, o si eso no hubiera pasado, capaz que la chica le da vuelve el celular y me dice, no, mira, a mí no me gustaba, no sé qué, y termina mal. Pero esa escena, digamos, en cierta forma define el rumbo del final. Obviamente el final después puede cambiar, pues, pero más o menos ya como está como delineando de qué va la historia. Entonces, más o menos esa sería la estructura de cualquier película o cualquier cortometraje. Nosotros vamos a trabajar el análisis de cortometraje porque vamos a escribir un cortometraje. Y un cortometraje tiene pocos elementos. Es una historia sencilla, contada en pocos minutos. Con lo cual yo doy ejemplos de cortos porque precisamente cuando se pongan a escribir no quiero que se dilate en una historia que se vaya a algo muy complejo que después no sea posible escribirla en 5 o 6 hojas y que tan menos aún sea posible de grabar. Así que bueno, más o menos yo te voy a dejar el apunte de de guión que estás viendo en la pantalla, que tiene todas las cosas más importantes si vos querés repasar algo y demás. La actividad básicamente es ver el otro cortometraje que te voy a dejar el link, analizarlo y decirme cuál es el conflicto, cuál es el primer punto de giro, cuál es el segundo y cuál es el clímax, describiendo más o menos en qué momento pasa y qué acción concreta determina cada una de las cosas. Bueno, eso sería todo. Y bueno, bienvenida a la modalidad multimedios.